La palabra profética en la era de Apocalipsis. Semana 1, día miércoles. Leer con oración. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, gracias Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Comenzamos con el subtítulo del día de hoy. Por el Espíritu, la Iglesia sujetará a los enemigos a Cristo. Prosiguiendo en el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu fue derramado sobre los creyentes. Amén. En el segundo capítulo leemos: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículos 17 y 18. El derramamiento del espíritu se encarga de dar profecía, las visiones y los sueños. Además, cuando invocamos el nombre del Señor, somos salvos por el Espíritu. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 21, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Continuando con la lectura. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Jesús, que está a la diestra de Dios, hizo posible el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Sí, Jesús, que está a la diestra de Dios, hizo posible el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Pongamos atención al desenlace de este capítulo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 36. Dios Padre ascendió a Jesucristo, el Hijo, al cielo, y ahora está sentado a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Frente a esto surge una pregunta. ¿Quién va a hacer ese trabajo de sujeción? Sí, ¿quién va a hacer, hermanas? ¿Quién va a hacer ese trabajo de sujeción? La Iglesia. Amén por la Iglesia. Pues ella recibió el poder del Espíritu. Recibió el Espíritu Santo como la promesa del Padre. Amén. Continuamos con la lectura. La labor del Espíritu: preparar la iglesia para el novio. Amén. Estamos en la era del Espíritu. A la luz de la palabra actual podemos ver la relación de las figuras de Génesis 24 con el Dios triuno y la preparación de la iglesia como la novia para el Hijo. En este capítulo, Abraham representa a Dios Padre. El siervo más viejo de la casa representa al Espíritu. Isaac representa al Hijo y Rebeca representa a la novia, la iglesia. Leamos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tus manos debajo de mi muslo. Versículo 2. El siervo administraba todos los bienes de Abraham, que representa al Espíritu que administra todos los bienes del Padre. El Hijo, que es representado por Isaac, solo espera el cumplimiento de la orden que el Padre le dio al Espíritu, que es ilustrado como el siervo más viejo de la casa, que busca a la novia y la trae lista para el matrimonio. Esto incluye prepararla, hacerla madurar, santificarla y purificarla. Sacar de ella todas las arrugas y manchas para hacer de ella una iglesia gloriosa, lista para casarse con Cristo. Esa es la labor del Espíritu. Podemos observar cuán bella es la iglesia. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía.
Génesis capítulo 24, versículo 16. El libro de Cantar de los Cantares también describe la belleza de la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Capítulo 6, versículo 10 de Génesis. La iglesia es hermosa como la luna. También es como una virgen conforme a lo que leemos, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Como virgen, la iglesia solo tiene ojos para Cristo y su corazón solo piensa en Él. Para ver cuán completo es el trabajo del Espíritu, leamos algunos versículos en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Este versículo nos muestra la conclusión de la etapa de la obra del Hijo. Él amó a la iglesia y se entregó por ella. A partir de allí comienza la obra del Espíritu, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 26. El propósito del Espíritu es purificar la iglesia, quitando toda impureza, arruga, vejez y todos los elementos naturales del viejo hombre, por medio del lavamiento del agua que fluye por la palabra, para así presentársela. Asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 27. Entonces, amadas hermanas, la labor del Espíritu culminará con la presentación de la iglesia como la novia, santa y sin mancha, lista para casarse con Cristo, el Hijo, conforme a lo que leemos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Sí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, sí, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Finalmente, hermanas amadas, la unión entre el hombre y la mujer se refiere al casamiento de Cristo con la iglesia gloriosa, a las bodas del Cordero, en la Sión celestial, en los cielos. En este casamiento, Cristo y la iglesia se unirán y se volverán uno solo. El sol y la luna se volverán uno solo y estarán listos para batallar, para limpiar esta tierra de toda usurpación. Contemplar esto me llena de entusiasmo. Amén.